Me llamo María, tengo 25 años y vengo a hablaros de mi enfermedad. Mi enfermedad es lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad catalogada como enfermedades raras y también se la conoce como, simplemente lupus o la enfermedad de la mariposa, la enfermedad de las 1000 caras. Enfermedad autoinmune, ¿esto qué significa? Esto significa que tus propias defensas o tu propio cuerpo se ataca a sí mismo porque confunde el tejido sano con tejido ajeno. Cuando a mí me lo diagnosticaron a los 14 años me explicaron que mis defensas pues tenían mucha actividad y habían nacido pues como trastocadas, no sabían cuál era su función original y entonces lo que hacían era atacar a mi cuerpo, pero a mi cuerpo en general, no atacan a una zona en concreta. De hecho, dependiendo de la persona pues puede tener unas afecciones u otras a lo largo de su vida. Sobre todo suele generar inflamación, pero además tiene como otros muchos más problemas. Como su nombre indica, lupus eritematoso sistémico. Eritematoso significa que afecta a la piel y sistémico que afecta al sistema inmunológico. Entonces también te puede tener afecciones en los diferentes órganos del cuerpo. El lupus es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad catalogada como enfermedades raras y no se sabe mucho de ella, cada vez se está investigando más. Y si buscáis por internet, la verdad es que no soluciona nada, porque hay muchos estudios que dicen que es genético, otros estudios que dicen que de alguna manera hay tipos de lupus que se pueden contagiar, se pueden adquirir por un producto químico, por algún cambio de estilo como el ambiente, la contaminación, por medicaciones, por cambios hormonales, por tal. Pero a mí lo que me explicó el médico es que esto era genético, que tenía un componente genético bastante fuerte. Mi tío tiene lupus y a raíz de saber lo que es y cómo se diagnostica y los síntomas que tienen, pues te vas dando cuenta de que a lo mejor a lo largo de nuestra familia ha habido más de una persona con síntomas parecidos. En sí, simplemente saber que es una enfermedad complicada, es una enfermedad que tiene mucha sintomatología. También se puede considerar una enfermedad invisible en muchos casos porque pues corporalmente no se distingue nada y los síntomas pues son intermitentes, entonces se puede considerar que es una enfermedad invisible. ¿Cómo me lo diagnosticaron? A ver, mi tío tenía lupus desde hace un par de años antes que yo, había tenido además un lupus muy agresivo, le habían dado infartos, tenía problemas de corazón bastante serios y de pulmón. Unos añitos después yo empecé a tener unas rojeces en la cara que simplemente asimilamos que fue pues que me había quemado del sol, que tendría como una especie de alergia, porque mi madre también es como muy fotosensible a la luz solar, y lo asociamos a eso sin más. El problema es que me empecé a encontrar como muy cansada, notaba como dolores articulares, que se me inflamaban las manos, que se me inflamaban los pies, y a la vez las manchas como que iban siguiendo su camino, ¿no? Y entonces esas manchas se convirtieron como en algo mucho más grande, hasta tal punto de que pues me empezó a hacer mucha herida en la cara, mucha costra, sangraba, me picaba un montón, no me podía poner ningún tipo de crema, de aceite, de nada, o sea, una cosa como súper sensible y como muy quemada. Y ahí es cuando acudimos a nuestro médico de cabecera. No me hicieron analíticas ni nada en principio, pero nada más verme y analizar lo que es la cara y la sintomatología y tal, como que la médica de cabecera ya me dijo: esto tiene pinta de ser un lupus. Es difícil, porque tú ya tienes a una persona de referencia que tiene esa enfermedad y además no es bonito, porque no ha tenido una enfermedad agradable, no ha tenido una enfermedad sutil, ni mucho menos, entonces asusta. Mi madre, por ejemplo, sí que se asustó un montón, se puso a llorar, se puso fatal, como de, pero ¿cómo me puedes estar diciendo esto de esta manera? Después de esta primera consulta con mi médico de cabecera, me llevaron al dermatólogo. El dermatólogo me hizo una biopsia de piel, que me la hizo en el pecho, pero es una cicatriz. La biopsia de piel, y me hicieron una analítica específica para ver cómo estaba la inflamación, cómo tenía los baremos que tienen que tener altos para el lupus. Di positivo, y el primer brote fue prácticamente seguido el mismo año que fue al hígado. Me diagnosticaron que se quedó en un hígado graso, que empezó con un principio de cirrosis, que conseguimos parar a tiempo. Además el hígado es un órgano que se recupera muy fácil, así que tampoco fue un brote tan grande. Igual sí, pues era más visual, porque entre las rojeces del lupus que aún no se me habían ido porque estábamos empezando a dar con tratamientos y a probar tratamientos, y que me puse entera amarilla, con los ojos amarillos, con la piel amarilla, con las uñas amarillas, exagerado, pues sí que daba como un poco de impresión, pero fue un brote bastante leve.
Los síntomas principales de la enfermedad. Depende mucho de la persona o sea, de la vida que lleve la persona, de la genética que tenga la persona, del tipo de lupus y de todo. Pero sí que creo que se pueden abarcar síntomas generales y luego cada persona es un mundo. Como síntomas generales yo pondría el dolor en las articulaciones, la inflamación de tejidos blandos. Totalmente. Es costosa de llevar porque yo recuerdo estar en el instituto y no poder escribir con el boli, tener que bajar abajo, lavarme las manos con agua fría, con agua caliente, con lo que fuese para que me dejasen de doler, y obviamente pues no dejaba de doler. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo. A mí me empezó a afectar a las manos y luego me empezó a afectar a los pies, pero a lo largo de estos años, por ejemplo, he tenido inflamación en vértebras de la columna, en cadera, en rodillas, en hombros, en el cuello un montón. Suelen ser, pues eso, articulaciones, pero también se te puede inflamar pues una pierna entera, se te puede inflamar, incluso a mí se me inflama mucho el esternón y me dolía un montón. Entonces, bueno, inflamación de tejidos blandos en general creo que sería uno de los síntomas principales. Luego, la fotosensibilidad es algo que caracteriza mucho a las personas con lupus y que es un síntoma de la propia enfermedad, que eres muy, muy, muy sensible a la luz solar y a ciertas luces de bombilla, y se nota mucho. Porque además el picor que tú sientes cuando te expones a la luz solar, por ejemplo, no es un quemazón normal de que te has quemado de playa, es como que te pica. Incluso si no te pones rojo, porque muchas veces se nota mucho porque te pones rojo, además se le caracteriza mucho lo que es la manchita de la mariposa, que va por aquí como por los mofletes y sube como a lo largo de la nariz y un poquito en la frente, que es como si pues te dibujaran una mariposa pintada. Aunque no esté muy visual el tema de la mariposa, por ejemplo, de las manchas rojas, sí que la exposición a la luz solar a mí me provoca muchas veces picor. Como que me toco y noto que la piel no está quemada y no me duele al tacto, pero sí que noto como un escozor constante dentro, en la zona, y sobre todo como que los ojos también se me calientan mucho, como sensación de tener fiebre en la cara. Yo por etapas sí que he podido salir más a la calle, y hay etapas en las que, pues en verano por ejemplo, durante el día pues no podía salir a la calle, pero en general, bueno, se lleva bien. Ahora mismo la verdad que la gente pues entiende que hay mucha variedad de personas y que tú tengas que estar con crema solar o tengas que hacer diferentes planes o con un paraguas o una sombrilla que no te dé el sol o más tapada que el resto, pues no es muy importante, pero sí que es verdad que es algo a tener en cuenta porque al final el sol no lo podemos evitar. Otro de los síntomas principales yo creo que diría el cansancio. El cansancio creo que generaliza mucho lo que es el lupus, porque es un cansancio que no estás cansada. No sabría cómo explicarlo porque es difícil. Creo que los síntomas físicos son más fáciles de explicar, pero síntomas como el cansancio, como la depresión, como la ansiedad, como cosas que se relacionan un poco con la mente más que con el cuerpo, son más difíciles de explicar y de gestionar. Es como si te hubieses pegado una caminata enorme y durante toda esa caminata de 35 kilómetros corriendo por la montaña hubieses estado discutiendo con tus padres o con tu pareja porque te hubiesen engañado o hecho mucho daño. Y de repente llegas a casa y sientes tal exceso de actividad cerebral y tal exceso de actividad corporal que de repente te apagas. Ese es el nivel de cansancio. No eres consciente de que no puedes hacer nada y no sabes cómo explicar que no puedes hacer nada. Es horrible. Luego creo que uno de los síntomas también principales sería la fiebre. Tenemos fiebre por prácticamente todo. Pues al final tus defensas están intentando atacar a tu cuerpo sano como si fuera un cuerpo externo que está invadiendo tu cuerpo, y la fiebre sirve un poco para eso también, como para combatir virus, bacterias, cosas externas que hacen que la temperatura de tu cuerpo aumente y haya cosas que se mueran por esa temperatura. Yo desde que me diagnosticaron lupus y desde mi primer brote suelo tener fiebre muchísimos días y como consecuencia también, como tú te sientes con fiebre, yo me siento con fiebre. Si yo tengo un día 38 de fiebre, estoy muy cansada, me duele la cabeza, me siento como con pesadez corporal, no me encuentro bien, noto ese calor como interno y o sea, todas las semanas tengo fiebre. Temperatura basal tiene que ser como de 37,5, una cosa así. Y además por todo, cuando me pongo muy nerviosa, cuando lloro, cuando me río, cuando no solamente sensaciones tristes sino también alegres, es como que enseguida la fiebre es el primer síntoma que llega.
Yo dejaría ahí los síntomas principales. Luego hay otros síntomas que todos esos síntomas al final hacen, y aparte todos los síntomas que luego provocan, o los efectos secundarios que provoca la medicación que te dan para el lupus. Por último, para la introducción de este primer capítulo de la enfermedad, el lupus es tratado principalmente por el reumatólogo, porque es una enfermedad reumatológica. Si me tuviera que quedar con mis 3 médicos principales, yo creo que sería dermatólogo, hematólogo y reumatólogo. Y a partir de ahí tiramos. Esto sería, yo creo que lo principal que es en la introducción del lupus. También quería dejar claro por qué hago este vídeo, porque creo que es muy importante que una enfermedad rara, pero no tan rara, porque conozco a mucha gente que la padece, se visibilice. Porque yo he tenido 14 años, he tenido un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico sin saber ni tener ni idea de lo que me iba a enfrentar. Y teniendo 14 años, en 2012, que tienes muy a la mano cosas así, como una tablet o como un móvil o un ordenador, es muy fácil que un niño al que le están diagnosticando busque en internet qué es el lupus, cómo se diagnostica, cómo sé que tengo lupus, cuáles son sus síntomas, y da mucho miedo. Realmente creo que es una enfermedad muy importante que no está valorada como toca ni por los médicos, ni por la seguridad social, ni por nada, pero sí que quiero crear un círculo de confort y un colchón para aquellas personas que no tienen información explicada bien, porque a mí con 14 años no me vale que un señor en una conferencia de México hable sobre la sintomatología del lupus de manera médica y que no me explique absolutamente nada que yo pueda entender en mi adolescencia. Esto lo hago principalmente para poder crear un vínculo entre las personas que tenemos esta enfermedad, y además como una explicación fácil de una persona fácil que lo está viviendo en su día a día, y un apoyo para que esto se visibilice. Y aunque no tengas lupus, que tengas interés, porque siempre, yo creo que a lo largo de tu vida en algún momento te vas a encontrar una persona con una enfermedad extraña, con una enfermedad invisible, y es muy difícil entender a las personas que tienen una enfermedad crónica que afectan a tantas cosas. Que entendáis lo que es tener esta enfermedad igual que muchas otras, y sobre todo quiero que si eres tú, tienes 14 años, tienes 12 años, tienes 16 años y te acaban de decir que tienes lupus eritematoso sistémico, vas a ser feliz igual, hay que luchar, pero aquí vas a encontrar información si quieres y comprensión, y te voy a dar mi historia para que sea tuya.